Vamos a calcular un sistema solar fotovoltaico para una nevera de 30.3 kWh al mes. Bueno, por lo general necesitamos un dato que lo vamos a tomar de la ficha técnica. Acá tenemos la ficha técnica, placa de características, y vamos a ubicarnos especialmente en en el consumo de energía. Para esta nevera es 1.01 kilovatio hora día, o sea, cada 24 horas. Acá tenemos también la potencia de descongelación, 170 vatios, y la potencia nominal de operación. Esta es la más normal, casi en su mayoría de ciclo de trabajo. Consumo de energía. Miramos ya este dato. 1.01 kilovatio hora día. Bueno, por lo general, estas neveras o laderas, como las llaman en otros países, sus sistemas de refrigeración tienen, por lo general, vienen con este dato kilovatio hora día y o kilovatio hora mes. Entonces viene en una de estas dos presentaciones. Pero vamos a mirar que cualquier variable nos llega al mismo resultado. Por ejemplo, miren acá, 1.01 kilovatio hora día. Eso lo multiplicamos por 1000 para pasar a vatio hora día y nos da 1010. Observemos este otro, aclaramos que viene con ese o con este. Acá multiplicamos este por 30, igual 30.300 vatio hora mes para pasarlo a mes. De igual manera, aquí tenemos estos dos que son consumo hora día, y este es consumo mes, pero se multiplicó el día arriba y se multiplicó por 30 y nos da este. Igual acá, vea, este también es por día, vatio hora día, y si multiplica este por 30 da este. Y en este segundo nos dio este, vea, 1010 vatio hora día, lo mismo que nos dio acá. Cualquiera de las dos variables. Mire que tenemos un cuadro anterior, un ejercicio que ya tenemos también en el canal, donde para esta nevera que la hicimos en una relación de cargas para una vivienda 1200, mire que aquí se le aplicó más o menos el 20% a esta cifra, entonces nos dio 1200. Entonces miren acá, se dividió 30.300 por los 30 días del mes y nos dio igual 1010 vatio hora día. Eso es como para que entendamos de dónde sacamos todos esos resultados, y hay aparatos que traen una ficha técnica en kilovatio hora y día y otro en kilovatio hora mes. Entonces ya es para mirar qué funciones hacemos para buscar esto. Tenemos aquí 1010 vatio hora día por el 20%, igual 1212 vatio hora día. Este es el factor de seguridad. Tensión del sistema. Estas son las recomendaciones para elegir la tensión del sistema. Vamos a trabajar a 12 voltios, a 24, 48. Bueno, por lo general en este caso, tratándose de esta nevera, sí recomiendo trabajar a 24 voltios. Y me voy a salir un poco de esto, que estaríamos legalmente entre 1 a 2000 vatio hora, ¿cierto? Porque nos dio esto, 1212. Pero este sistema a 12 voltios
Eso es como más recomendado para sistemas más livianos. Vamos a trabajarlo a 24 voltios. Trabaja un sistema, trabaja mejor. Mire que las corrientes van a ser más bajas. Los sistemas que vamos a dimensionar también van a bajar su capacidad, como va a ser el controlador de carga. Entonces vamos a necesitar un menor amperaje. Es por ello, porque este de 12, estos sistemas de 12, como aclaré, es para trabajar unos sistemas como sistemas más simples, pero aquí ya tratándose de un motor de una nevera, que es un motor de inducción, ya se recomienda trabajar mejor el sistema a 24 voltios. Los paneles que vamos a trabajar para la carga, para mover esta carga que es una nevera, prácticamente vamos a trabajar con este panel. Inclusive se necesita un panel menor, pero vamos a darle un poco más al sistema para que trabaje relajado. Son 1212 vatios hora, dividido la hora solar mínima, pues aquí en el municipio de Envigado, donde estamos ubicados, es un promedio de 4 horas solar, 4 horas, hora solar pico, día. Tenemos días hasta de 6 horas, pero esto es la mínima, hay que trabajar con la mínima. Acá por lo general en Colombia trabajamos con este número, el 4. Bueno, nos da 303 vatios. Trabajamos con este panel de 450 que tenemos en stand. Controlador de carga es la potencia esta potencia del panel sobre la tensión del sistema, 24 voltios, y esta es la potencia del panel que vamos a trabajar, 18.75 amperios. Estamos haciendo pues los cálculos para una nevera cuya ficha técnica ya sabemos, si van a aumentar kilovatio hora día o kilovatio hora mes, por lo tanto no sino reemplazar ya en las fórmulas, pero el procedimiento va a ser igual para otra de mayor capacidad. Vamos a trabajar el sistema a 24 voltios. Recomendamos un regulador MPPT y está entre el rango de 20 a 30 amperios. Con uno de 20 trabaja, pero yo recomiendo siempre trabajar en esto de energías solares y no es un poco por encima. Entonces pues yo trabajaría con el de 30 amperios, aunque el de 20 también se puede. Simplemente recomendación, no estar muy a nivel de los resultados, sino que trabajar con el factor de corrección. El inversor, necesitamos trabajar con un inversor, la tensión del sistema 24 voltios y obviamente que supere la potencia de las cargas, es decir que sea mucho mayor de 1010 vatios. Y podemos también trabajar con uno de 1200. Entonces estoy dando como el límite inferior y el superior en todos los casos. Yo trabajaría en especial para esto de esta nevera, trabajaría con el de 1500, uno de 1500 vatios, por lo que posee un motor eléctrico de inducción. Y estas cargas ya sabemos pues que al iniciar aumentan mucho más de 5 veces la corriente nominal. Queda óptimo que trabajemos con un inversor 1500 vatios a 24 voltios y de onda senoidal pura. Baterías 1212 vatios hora día sobre la tensión del sistema. Esto nos da 50 amperios hora día. Pero ya como en otros ejercicios, recuerden que esta fórmula tenemos que hacer un sobredimensionamiento para no afectar la descarga de las baterías, que no excedan el 50%.
Es por ello que dividimos estos 50 sobre 0.50 por la profundidad de descarga. Este es un factor de protección, de corrección. Nos da 100 amperios día. Necesitamos dos baterías de esta capacidad, 12 voltios, 100 amperios hora. Acá tenemos las baterías, las dos baterías, 12 voltios, 100 amperios hora, están en serie. Esto ya lo hemos trabajado en otros videos, estas series, 24 voltios, se suman el voltaje, se mantiene el amperaje. Bueno, aquí tenemos el esquema de conexión. Este es el esquema, ya todos los valores de los componentes ya los tienen en cada página. Invito a ver los demás videos del canal, los invito a que vean todos los videos, están muy interesantes. Tenemos un cálculo de vivienda básico, tenemos una iluminación, estamos agregando este cálculo para esta nevera, estaremos subiendo el del televisor, el del computador. Invito a que se suscriban y dar like, es nuestra mejor gratificación para seguir creciendo, y muchas gracias.